Buen día para todos. Capítulo 1. Empezamos Parashat Bamidbar. Besimanat Tabá. Dice el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinai en la tienda de la cita en el primer día del segundo mes del segundo año después de la salida de la tierra de Mitzrayim para decir: hagan el censo de toda la asamblea de Israel según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años en adelante, todo el que sale al ejército en Israel los contarán según sus legiones, tú y Aarón. Vamos a abrir primero que todo, vamos a ver, dice Rashi: el Eterno habló en el desierto de Sinai en el primer día del segundo día del mes. Debido al cariño que Dios profesa a los israelitas, los cuenta a toda hora. Cuando salieron de Mitzrayim, Dios los contó. Cuando una parte de ellos cayó herida por la plaga como consecuencia de haber pegado al becerro de oro, Dios los contó, a fin de saber el número de los que quedaron. Y cuando Él decidió hacer que su presencia divina residiera en ellos, los contó de nuevo. Y en el primer día del mes de Nisan se erigió el tabernáculo, y en el primero del mes de Iyar, Dios los contó, como se describe en este capítulo. Este libro de Bamidbar inicia narrando los pormenores de un censo del pueblo de Israel que Dios ordenó a Moshe durante su travesía por el desierto. Este censo, que tuvo lugar en el segundo año después del éxodo de Mitzrayim, no fue ni el primero ni el único. En realidad se trata de la tercera vez que la Torá proporciona el número total de los miembros varones mayores de 20 años en Israel. ¿Por qué precisamente aquí está lo del censo? Porque nosotros vimos también en la Parashat pasada, dice el Midrash, de que Israel escucharon todas las maldiciones que habían allí y se les cayó la cabeza. Dijeron: ¿quién va a poder sostenerse ante todas estas maldiciones si no cumplimos las leyes de la Torá? Automáticamente dice Dios, le dice a Moshe Rabenu de que le haga el censo para que vean cómo ellos hasta el día de hoy no han recibido nada. Y ellos siguen siendo el mismo número, 600.000, que es el mayor número la mayor presencia que tiene la presencia divina, cuando hay 600.000 de Israel. Entonces le dice: hazle el censo para que vean que ellos hasta el día de hoy no han recibido nada. No tienen de qué preocuparse. Si ellos pueden hacer chubá, si ellos pueden rectificar el camino y todo lo demás, no le va a suceder nada. Y aparte de eso, que al final de todo, como dice el Zohar Kadosh, de que el origen de las maldiciones son bendiciones a la final. Todos son bendiciones a la final. Que nosotros nos veamos, eso es otra cosa. En la Mishnah, en el tratado de Brajot, en la página 54, donde dice allí que como se bendice por lo bueno, asimismo se tiene que bendecir por lo malo. ¿Qué se dice por lo malo? Se dice Baruch Dayan Emet. Bendito es el Dios que hace juicio, que todo es un juicio de verdad. Él hace todo lo que hace, es verdad. Entonces, uno baja la cabeza ante él y dice: sí, eso es lo que sucedió, tenía que suceder, porque así él lo decidió. Pero dice que en el mundo venidero todos van a hacer la bendición solamente para lo bueno. ¿Por qué? Porque en este mundo la persona no tiene la saga, no tiene la grandeza de poder entender todos los juicios del Creador. Por lo tanto, para nosotros es malo, para el Creador no, obviamente que no. Nosotros sabemos que es bueno, como dice Rabbi Akiva allí en el Tratado de Brajot, de la página 61, que todo lo que hace Dios es para bueno. Eso nosotros lo podemos entender en una forma de que lo sabemos, dentro de nosotros sabemos, pero no lo podemos entender. No llegamos el intelecto de nosotros no llega a poder entender ese bien que el Creador hace cuando, por ejemplo, no sé, Haz Shalom, no Alenu, le quitan la pierna a una persona, o le hacen esto, le sucede esto. Son cosas que uno no puede entender, dónde está el bien allí. Pero en el mundo venidero, cuando todo el mundo, la persona, todos van a ver todo lo bueno, entonces todo el mundo va a bendecir solamente por lo bueno, ya que en el mundo de Dios sí se va a poder entender todo lo que sucedió y por qué sucedió y qué salió de allí. Entonces se van a decir por lo bueno, porque la persona va a saber que todo fue bien a la final.
Entonces aquí también ellos escucharon las maldiciones, dijeron, ¿quién va a poder con todas esas maldiciones? El creador de unas le dice que le haga el censo. Por eso en hebreo se dice Seu et Rosh. Seu et Rosh kol adat bene Israel mishpechotam lebet avotam mispar shemot kol sahar le gulgelotam. Seu Rosh no sería censo en verdad, sino levántales la cabeza. Levantar la cabeza, ya que ellos bajaron la cabeza al escuchar todas las maldiciones que tenían. Le dice Dios a Moshe Rabbeinu, levántales la cabeza, que ellos sepan, que ellos pueden hacer chubá, pueden rectificar y todo lo demás, y no les va a suceder nada. No tienen por qué entristecerse ni nada por el estilo. Dice Rashi hace un comentario similar afirmando de que la razón por la que ese libro comienza enumerando los nombres de los hijos de Israel se debe a que la Torá desea dar a conocer el aprecio que Dios les tiene, ya que habían sido comparados a las constelaciones de estrellas a la que Él saca y mete por número y por nombres. ¿Qué? A las estrellas, que es como las estrellas. Fíjate que una de las cosas que explican por qué las estrellas precisamente, porque las estrellas son pequeñas. Uno las ve aquí, las ve son pequeñas, pero en verdad ellos son grandes e iluminan mucho. Así es también cada una de las almas de Israel, que aunque uno vea que hace cosas así, hace cosas allá y todo lo demás, pero por dentro de él en verdad todo es Yetzirah, todo es algo hitzoni, todo es algo que viene simplemente que se apodera a él por fuera, pero no es algo que no es mahutó, no es la esencia de él, no es la esencia de él hacer mal, en verdad, sino que en verdad él tiene una Neshama Kedoshá, y cada Neshama de Israel es como las constelaciones, como las estrellas, que puede ser de aquí se vean pequeñas, pero en verdad son muy grandes y iluminan bastante, y radian luz. Dice Rashi aquí, también dice aquí en los comentaristas, mediante la erección del Mishkan, tabernáculo, cuyo propósito era hacer que ahí se expresase en forma patente y evidente la manifestación del poder de Dios, así como su conducción del mundo. 30 días constituyen el periodo que determina la permanencia de algo, concretamente de un residente. En este caso, Dios esperó 30 días después de la erección del tabernáculo como señal de que a partir de ese momento en adelante su presencia divina residiría en Israel en forma permanente. Se podría afirmar que cada uno de los censos del pueblo de Israel anunciados en la Torá, por la Torá tenía una razón de ser específica. El primero en Shemot 12:37, por ejemplo, para dar a conocer la excepcional fertilidad con la que Dios los había bendecido. El segundo en Shemot 30:37 y 38:25, para saber cuántos habían quedado después del castigo que Dios les aplicó por el becerro de oro. Y el tercero aquí, a fin de indicar cuántos eran en el momento en que la presencia divina iniciara su residencia permanente entre ellos, aunque al parecer ello implicaría que no hubo nada de excepcional en el hecho de contarlos. En realidad no es así. El hecho mismo de que haya sido necesario contarlos en cada ocasión ya indica que Dios les profesa un cariño especial. Además, esos tres cómputos tuvieron lugar en el lapso de poco más de un año. El primero de 15 de Nisan del primer año, el segundo el 17 de Tamuz de ese mismo año y el tercero el primero de Iyar del año siguiente. Esa frecuencia constituye también un indicio de su amor por Israel. Muy interesante. Seguimos entonces de esta manera porque tenemos bastante que hablar aquí. Según su familia, dice Rashi, esta frase implica que Dios dijo a Moshe, conoce el número de cada tribu. ¿Sí? El Mishpejotam, o sea, según su familia, debe ser entendida como refiriéndose a la familia extendida, es decir, tribus. Ahora bien, la razón por la que la Torá literalmente dice familia en vez de tribus es porque el censo debía ser hecho a través de las familias. A partir de la cantidad de miembros de cada familia se podía llegar a saber el número de miembros de cada tribu. Según su casa paterna, es decir, dice Rashi, que aquel cuyo padre sea de una cierta tribu y su madre de otra tribu, su pertenencia tribal será determinada según la tribu de su padre. Ya que, como dice allí, según sus casas paternas.
Se va según el padre y no según la madre. Por sus cabezas dice, es decir, por medio de los ciclos de plata, una beca por cabeza. ¿Sí? Todo el que sale al ejército. Ello nos informa que nadie que tuviera menos de 20 años de edad salía al ejército. Seguimos. Con ustedes estará un varón de cada tribu, un varón jefe de su casa paterna será. Con ustedes estará, dice Rashi, esto quiere decir que cuando ustedes le hagan el censo, con ustedes deberá estar el líder de cada tribu. El versículo no quiere decir que los individuos reseñados a continuación deberán estar con Moshe y Aarón para cualquier otro asunto comunitario, en el sentido de fungir como consejeros suyos, sino específicamente para este censo. Rashi explica aquí que la frase un varón jefe de su casa paterna se refiere específicamente a un líder de tribu y no a un jefe de familia o de un clan. Seguimos y estos son los nombres de los varones que se pararán con ustedes: de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur; de Shimón, Shlumiel, hijo de Tsurishadai; de Yehudá, Nachshon, hijo de Aminadab; de Isachar, Netanel, hijo de Tzuar; de Zebulún, Eliab, hijo de Helom; de los hijos de Yosef; de Efraín, Elishama, hijo de Amihud; de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatzur; de Benjamín, Abidam, hijo de Gidoni; de Dan, Ahieser, hijo de Amishadai; de Asher, Pagiel, hijo de Ochran; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Naftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los convocados por la asamblea. Los líderes de las tribus de los padres son los jefes de los millares de Israel. Moshe y Aarón tomaron a los varones que fueron designados por nombre y a toda asamblea congregaron en el primero del segundo mes y se registraron genealógicamente según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años en adelante según sus cabezas. Tal como el Eterno había ordenado a Moshe, éste los contó en el desierto del Sinaí. Dice aquí, estos son los convocados por la asamblea, es decir, los que son llamados para cualquier asunto de importancia en la asamblea. Estos varones, estos 12 líderes, quiere decir, que fueron designados por nombre, es decir, los que fueron designados a él, a Moshe, aquí por sus nombres. Se registraron genealógicamente según sus familias, cada uno trajo su registro genealógico y los testigos del parentesco que se le asumía, a fin de confirmar su parentesco con la tribu que le correspondía. Según un midrash que trae aquí, dice el Kol Shimoni, una de las razones por las que el pueblo de Israel se hizo digno de recibir la Torá fue justamente por la pureza de su linaje. Esto constituía un indicio de la intensa pureza familiar que preservaron incluso en Mitzrayim. A diferencia de otras naciones cuyo nivel de promiscuidad sexual era alta, todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, se mantuvieron fieles entre ellos. Seguimos, así fueron los hijos de Rubén, primogénito de Israel, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres por sus cabezas, todo varón de 20 años en adelante, todo el que sale del ejército. Los computados de la tribu de Reuben fueron 46.500. De los hijos de Shimón, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, sus computados, conforme al número de nombres por sus cabezas, todo varón de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército. Los computados de la tribu de Shimón fueron 59.300. De los hijos de Gad, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército. Los computados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Yehudá, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército. Los computados de la tribu de Yehudá fueron 74.600. De los hijos de Isachar, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército. Los computados de la tribu de Isachar fueron 54.400.
De los hijos de Zebulún, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres de 20 años en adelante, todo el que sale del ejército, los computados de la tribu de Zebulún fueron 57.400. De los hijos de Yosef, de los hijos de Efraín, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército, los computados de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los hijos de Menashe, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército, los computados de la tribu de Menashe fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale del ejército, los computados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale del ejército, los computados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Asher, su descendencia según su familia, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército, los computados de la tribu de Asher fueron 41.500. Y los hijos de Neftalí, su descendencia según su familia, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército, los computados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos son los computados que contaron Moshe, Aarón y los líderes de asambleas, de 12 varones, un varón por su casa paterna fueron. Todos los computados de los hijos de Israel fueron según sus casas paternas, de 20 años en adelante, todo el que sale del ejército en Israel. Todos los computados fueron 603.550. Y los leviín, según la tribu de su padre, no fueron computados en medio de ellos. El Eterno habló a Moshe para decir: pero no harás el cómputo de la tribu de Leví, ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Dice Rashi, porque la legión personal del rey es digna de ser contada aparte. La tribu de Leví no solo fue contada aparte, sino que además la norma para censarla era diferente. Todas las demás tribus fueron contadas a partir de 20 años en adelante, mientras que la de Leví lo fue a partir de la tierna edad de un mes. Como se indica en el versículo 3:15, el hecho de construir la legión del rey implicaba que desde la edad de un mes estaban destinados a su servicio. De aquí se infiere que incluso desde esa edad cada leví poseía una importancia personal equivalente a la que tenía un israelita normal de 20 años, edad en la que era digno de formar parte del ejército. Entonces, como dijimos, pero no harás el cómputo de la tribu de Leví, ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Y seguimos otra explicación de que por qué no fueron computados junto con las demás tribus, es que el santo bendito previó que en el futuro se levantaría un decreto divino contra los que fueron contados a partir de 20 años en adelante para que murieran en el desierto. Por tal razón, Dios dijo que estos no sean incluidos en el mismo censo, ya que ellos son míos, porque no erraron al rendir culto al becerro de oro. El decreto de muerte del que Rashi alude es el que Dios decretó contra la israelita como castigo por su negativa a entrar a la tierra de Israel, incitada por las calumnias de los espías enviados para explorarla. Entonces dice aquí: ahora bien, como decreto divino de muerte fue promulgado específicamente contra los que habían pecado en el asunto de los espías, de ahí se infiere que de cualquier modo la tribu de Leví no podía quedar incluida en ese decreto. Entonces, ¿por qué Rashi afirma aquí que esa tribu quedaba fuera del decreto por no haber pecado en lo concerniente al becerro de oro? En realidad la razón profunda de ese decreto residía en el pecado del becerro de oro. Fue por esa falta que los israelitas en aquella época fueron inicialmente condenados a perecer en el desierto, solo que ello no constituía razón suficiente para que Dios aplicara el castigo. Por ello esperó hasta que se le sumara el pecado de los espías, como dice Nahalat y Yaakov. Seguimos. Y tú comisiona a los leviín
sobre el tabernáculo del testimonio, así como sobre sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos portarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos desempeñarán su servicio y alrededor del tabernáculo acamparán. Dice Rashi, tu comisión a los Levín, dice, debe ser entendido tal como como traduce el Targum, palabra que implica un nombramiento de autoridad sobre el asunto sobre el que la persona ha sido nombrada. Esta acepción de la palabra es similar a su acepción en el versículo siguiente: el rey nombrará oficiales. Seguimos, cuando el tabernáculo emprenda el viaje, los leviín lo desmantelarán, y cuando el tabernáculo acampe, los leviín lo erigirán, y el extraño que se aproxime será muerto. Dice aquí el verbo yoridu debe ser entendido tal como traduce el Targum, o sea, desmantelarán. Cuando estaban a punto de emprender viaje en el desierto de un territorio a otro, los leviín desmantelaban la estructura del tabernáculo de la posición ensamblada que tenían y la transportaban consigo hasta el lugar próximo donde la nube enviada por Dios se posaba y acampaba ahí, y la erigían de nuevo. El extraño que se aproxime, es decir, al que participe en este trabajo de desmantelar y erigir el tabernáculo. O sea, un extraño quiere decir un ajeno, quiere decir un israelita. Ya que el trabajo se le fue dado solamente a los levín, entonces no podía ningún extraño aproximarse. Será muerto a manos del cielo, dice aquí. Cualquier muerte enunciada en la Torá sin especificar si se refiere a gene, que es estrangulamiento. Por tanto, al aparecer la muerte prescrita aquí, no debería ser a mano del cielo, sino a mano del Tribunal Supremo. En realidad, esta regla solo se aplica a casos ajenos a todo lo relacionado con el santuario o con las ofrendas. Para cualquier transgresión relacionada con el santuario o con las ofrendas, la Torá no prescribe la pena de muerte por medios humanos, sino directamente mediante la intervención divina, ya que todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y con el trabajo que hacían los Kohanim, aunque hay un mahlok en el Talmud, si los Kohanim eran a quienes servían, si servían a Israel o servían a Dios. Porque por una parte se ve que Israel traían los korbanot, ¿sí? Los sacrificios, y ellos lo hacían. Y por otra parte, nosotros vemos que Hashem en la Torah colocó que había que darle parte del korban, que había que darle parte de las cosechas y todo lo demás. Entonces hay una parte así, una parte allá. Entonces nosotros vemos aquí que por lo que tiene que ver con las transgresiones, por ejemplo, todas son a manos del cielo. Que debe la muerte a manos del cielo. Seguimos. Los hijos de Israel acamparán, cada hombre en su campamento, y cada hombre según su estandarte, conforme a sus legiones. Y los levín acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya cólera sobre la asamblea de los hijos de Israel, y los levín custodiarán el cargo del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe, así lo hicieron. Vamos a ver qué nos dice Rashi aquí para terminar este capítulo. Y cada hombre según su estandarte, es decir, al igual modo a como los estandartes han sido organizados en este libro, 3 tribus por cada estandarte. Para que no haya cólera, ello implica que si hacen conforme a este mandamiento, no habrá cólera divina, pero si no, a saber que los legos entran para... Es decir, legos, ¿qué quiere decir? Es decir, los que no eran ni levín ni coanín, sino solo israelitas. Entran para participar en la labor propia de los levín. Entonces sí habrá cólera. Eso es similar a lo que hallamos con respecto al incidente provocado por Koraj, donde vemos que Dios causó una plaga por razones similares, pues ha surgido la cólera de parte del Eterno. En aquel caso, Koraj, que era Leví, pretendió usurpar las funciones propias de un Cohen. Rebelándose ante eso, Akadosh Baruj Hu les envió una plaga para castigarlos. ¿Okay? Vamos a ver qué dice aquí. No parece haber correspondencia lógica entre la cólera divina y el pecado que lo provoca.
En efecto, el versículo afirma que los levín deberán acampar alrededor del tabernáculo para que no haya cólera sobre la asamblea de los hijos de Israel. Pero si los levín no acampan como les corresponde, ¿por qué deberían sufrir por ello los demás israelitas? Pareciera ser que la Torá debió haber estipulado el castigo de cólera divina solamente contra los levín. En realidad, lo que el versículo quiere decir es que los levín tienen la obligación de imponer barreras a los demás israelitas para que estos no intenten usurpar las funciones de los levín, en cuyo caso se desatará la cólera divina. Es a esta obligación que parece referirse el final de este versículo. Los levín cuestionarán el cargo del tabernáculo del testimonio. Y con esto hemos terminado el primer capítulo de la parashá de Bamidbar, para empezar la segunda capítulo del próximo audio de Strat Hashem. Que tengamos buen día.